Jungwon se encontraba sumamente mal gracias a su celo, por lo que le pide ayuda a su mejor amigo de la infancia para que lo ayude en su asunto. Pero había un problema, y era que Taehyung odiaba a los omegas. Antes de empezar, déjenme aclarar que muchas veces en este video se me va a poder escuchar medio raro, y es que la gripe no me quiere soltar el brazo, así que ando medio mala de la voz. Pero igual espero que disfruten el video lo más que puedan. Choi Tae-hyun y Lee Jung-won son amigos desde que tienen uso de razón, gracias a que sus padres eran amigos cercanos y también vecinos. Desde niños, Jung-won se la pasaba sobreprotegiendo al castaño al ser más pequeño que él y más adorable. A pesar de tener la misma edad, siempre lo defendía creando un vínculo muy fuerte entre ambos. Pero esto cambia gracias a la manifestación de alfa de Taehyung, el cual se comienza a alejar, hasta que un día Jung-won entra al baño y encuentra a su amigo hecho un desastre. Aparentemente, este había sido atacado por un omega sin su consentimiento. Esto debido a que Taehyung era un alfa dominante al haberse manifestado a tan temprana edad, lo que generaba que los omegas se pusieran loquitas y se terminaran enamorando de él, haciendo que este terminara despreciándolos a todos los omegas que se les acercaba. Claro que su amigo lo apoyó en todo momento y él, al ser un beta, no había problema. Claro que a estos dos ya se les notaba que se tenían ganitas, pero como todo adolescente les daba vergüenza confesarse. Pero ni chance les dio porque justamente su último año de prepa, Jungwon se manifiesta como omega. Por supuesto, con el miedo de ser rechazado por su amigo, decide esconderle la verdad y alejarse de él. Pasaron 5 años y Jungwon está de regreso a la universidad luego de su servicio militar, en donde es arrastrado por el resto de sus compañeros a un bar de forma de celebrar su regreso. Es allí donde conoce a Do-hyun, un alfa que se notaba a leguas al interés que sentía por el más bajito. Pero el intento de coqueteo de este se ve interrumpido por la llegada de un atractivo alfa. Como si el destino le escupiera en la cara, nuevamente se encuentra con Taehyung. Este intenta disimular que no existía, pero por supuesto las feromonas del alfa comienzan a afectarlo, teniendo que sostenerse de su acompañante en ese momento. Por desgracia para el omeguita, su compañero más escandaloso dice su nombre en voz alta, llamando la atención del alfa, que al verlo tan cerca de otro, va hecho una furia para apartarlos. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Un poquito de cortesía, ¿no? El omega sabía que si se seguía alterando, liberando más feromonas, alteraría aún más a las personas alrededor, y por más recesivo que esté fuera, estas también le estaban afectando a él. Así que lo saludó así bien de pinga y relajado le pide salir afuera. Ya estando solos, el omega empieza a fumar unos cigarros que le ayudan a disipar las feromonas del alfa y a calmarlo. El mayor le comienza a reclamar el por qué estuvo evitándolo tanto tiempo, y era que justamente el día del examen universitario el omeguita se manifestó como tal, por lo que no tuvo la nota mínima para graduarse. Luego de eso su teléfono se rompió y tuvo que entrar a la escuela recuperatoria. Cuando por fin ingresó, ya el alfa estaba en el servicio y casualmente, justo cuando este lo terminó, Jungwon se fue al servicio. La verdad te compro que lo primero sí fue por casualidad, pero por Dios, no mames, se supone que los omegas no deben de asistir al servicio militar. Ya eso fue porque de plano lo querías evitar. Claro que este se disculpa, pero también le reclama que la misma distancia había entre su casa y la suya, y que también pudo intentar ponerse en contacto con él, pero claro que este se molesta ya que sabía lo difícil que fue todo el proceso de recuperación, por lo que quiso dejarlo tranquilo ese tiempo. Pero cuando quiso volver a contactarlo, supo que justo había ido al servicio militar después de que este llegara de él. Ajá, mijo, ya te descubrieron, ¿y ahora qué procede? Este se hizo loco diciendo que le daba pena, claro que este no se lo compra, y le pregunta si realmente eran amigos. Aunque estaba inseguro de volver a acercársele, aún se aferra a lo que un día fueron, cuando eran niños, así que le dijo que claro, que obvio, que sí, que claro, que eran amichis y todo. Todo muy bonito hasta que el pelinegro le pregunta sobre su odio a los omegas, y a la afirmativa del alfa achicopala a nuestro amiguita, quien vuelve a fumar. Al volver al bar, todos se le quedaron mirando, tremendos chismosos, ni disimulan la vaina. Es apagado con preguntas de parte de sus compañeros con respecto a la amistad que tenía con Taehyung, ya que este era bastante popular en la universidad, cosa que llega a decir incluso que de hecho el mayor no tenía pareja por el odio que este sentía hacia los omegas. Do-hyun le saca esto de onda y también se muestra interesado en su relación, sobre todo por cómo se comportaba el alfa con su amigo.
por lo que le dice que eso era imposible biológicamente. Claro que la cercanía de estos no pasa desapercibida por Tae, quien viene a marcar territorio. Claro que los comentarios pasivo-agresivos de estos dos alfas pusieron el ambiente bastante tenso en un tiro y encoja. La estoy pasando bien raro. Hasta que Do-hyun le pregunta, como quien no quiere, el por qué si odiaba tanto a los omegas podía tener de amigo a Jungkook, ya que este era uno. Y a mí se me bajó la presión en este momento, te lo juro. Yo dije, ya valió madres. Pero nuestro alfa aquí presente resultó ser bastante ciego o con nulo olfato, porque este aún juraba que Jungkook era un beta, diciendo que era una tontería, que esta vez como abogado del diablo, la verdad es que el condenado lo disimuló bastante bien, además de que hizo el servicio militar, cosa que los omegas no deberían de hacer. Luego de todo el show territorial, Do-hyun sale a tomar y estando solos, Jungkook le pregunta si acaso sería un problema que él fuera un omega, a lo que el mayor simplemente le dice que no serían amigos, lo cual se puede interpretar de muchas maneras si me lo preguntan. Una vez terminada la reunión y con el compañero de Jungkook que se cayó de lo borracho, el alfa aprovecha y se lo arroja a Do-hyun para deshacerse de él, dejando a la pareja de amigos solos por los caminos de la vida de regreso a sus casas, y recordando cuando eran chiquitos, bonitos y se tomaban de la mano. 100% heterosexual. Jungkook le ofrece tomarse de las manos para reforzar la amistad, pero el otro se queda frío. Silencio gay. Así que se hace el loco diciendo que era broma para YouTube y tal, que no se lo tomara en serio. Pero Taehyun se la termina aceptando, claro que al final el omeguita se chivea e intenta caminar más rápido. Pero el mayor lo detiene para interrogarlo del por qué lo estuvo evitando y cómo hizo para desaparecer así de su vida. Si acaso estuvo pensando en él en todo ese tiempo. Por supuesto, el pelinegro también tenía esas mismas dudas y el por qué nunca lo buscó, pero solo le cuestiona el por qué le preguntaba eso. Y le aplicaron un Naruto diciendo que era porque eran amigos. No hombre, tanto migajear para terminar cagándola con esa. Pero este se aguanta el puyazo de la friccionada diciendo que eran más que eso, eran familia. Uy, pero que yo sepa, tú no estás enamorado de tu primo, ¿o sí? Al día siguiente, Jungkook andaba en las nubes por el encuentro del día anterior con el alfa, tanto así que ni cuenta se da cuando la clase termina, y se le acerca a Do-hyun, el cual procede a cobrarle el favor de llevar al borrachín el día anterior. Así no, cochina, le pide que lo lleve a comer. En el restaurante, el alfa por alguna razón comienza a esparcir sus feromonas, cosa que incomoda un poco a Jungkook, deduciendo que solamente había dos razones. O lo estaba seduciendo o lo estaba intentando someter. Yo opino que había una tercera razón, y era ver si realmente era omega o no. Pero él no le daría la razón e intenta disimularlo. Para añadirle más sazón al asunto, llega nuestro mejor amigo Alfa, el cual el buen humor que traía se le va a la verga al ver el castaño con su cuchurrumín. Digo, con su amigo casi hermano. Este huele las feromonas del tercero en discordia y empieza a esparcir las suyas, generando que el omega se le alborote la hormona y tenga que arreglar su asunto en el baño. Cuando este sale, terminan de comer y el alfa paga la cuenta y se lo lleva del lugar y le exige que no vuelva a acercársele a Do-hyun, ya que notó que lo estuvo marcando, pero claro, tiene que salir con la mamada que se lo dice porque eran amigos y no quiere que alguien le haga eso. Cosa que molestó a Jungkook y le dice que no importaba ya que él era un beta. Estos terminan discutiendo y haciéndose la ley del hielo por días. En la sala de alumnos, su compañero le ruega que se una a su club ya que este necesitaba más miembros o sería cerrado. Jungkook quiso hacer su obra de caridad del día, por lo que acepta con la condición de que no haría ninguna actividad que corresponda. Claro que la invitación del beta no era solo por Jungkook, sino también para ver si el popular alfa también se uniría. Por supuesto, el pelinegro se muestra escéptico, principalmente porque Taehyun estudiaba administración, nada que ver con el club de literatura inglesa. Jungkook, luego de tanto ruego, acepta la salida del club de esa tarde, en donde, aparte de él, habían al menos 10 personas más, incluyendo a Do-hyun. No que estaba por cerrar por falta de miembros, mendigó. A la vuelta de la calle ve a su macho, a su amigo, cosa que lo incomoda por la pelea del otro día. Pero como quien dice, pena y feromonas son dos cosas que este beta no tiene. Y se aventura a preguntarle a Tae si se quería unir ese día a tomar. Fuera de todo pronóstico que pensó el más bajito, el alfa acepta. Caminando al restaurante, aunque lo intenta ignorar, finalmente Taehyun lo atrapa y se disculpa por su comportamiento del otro día. Una vez en el restaurante, los dos alfas, por supuesto, empiezan a pelear por la atención del omeguita, el cual sigue igual de confundido que siempre.
Estos comienzan un juego de bebidas las cuales poco a poco les van haciendo efecto. Claro que nuestro alfa con Babyface aprovecha y se la rima a su amigo. Aprovechando en restregárselo en la cara al niño bonito, le pide que lo lleve a su casa porque se sentía muy ebrio. Y sin darse cuenta, según, lo comienza a impregnar de feromonas, cosa que altera al Omega, teniendo que salir rápidamente a fumar para calmarse. Este es interceptado por Do-hyun, el cual le admite que sabe que es un Omega, que lo había deducido por tener un buen olfato, ya que realmente no olía casi a feromonas. Esto le cae como balde de agua fría a Jungwoo, pero lo acepta y decepcionado le deja de importar si este le iba con el chisme a su amigo. Pero esto no estaba en los planes del alfa que tenía enfrente. Este no le iba a decir nada a Taehyun de cualquier manera, pero sí se le termina confesándole al Omega a pesar de saber que este gustaba de su amigo, pero le propone conocerse poco a poco y ver qué pasaba. Claro que Jungwoo lo rechaza diciéndole que era muy chiquito para él y se buscara a alguien de su edad. De regreso con el alfa, finalmente se van y afuera este empieza a dramatizar que se sentía muy mal teniendo que ser llevado al hogar del Omega. Estos se quedan a dormir en la misma cama y pensando que el alfa estaba dormido, le confiesa que Do-hyun se le declaró y que lo rechazó. Taehyun no estaba realmente dormido y sí escuchó todo lo que dijo y le dice que no había ningún problema, cosa que saca de onda a la Omeguita ya que pensaba que iba a hacer su show o por lo menos le daría otra respuesta menos insípida. El alfa se hace loco y finalmente se quedan dormidos. O bueno, más o menos, porque el castaño aprovecha en darle unos buenos besitos a Jungwoo, cosa que me pregunto cómo no se despertó si casi le mete la lengua por la garganta. En la mañana, luego de que se fuera, el Omeguito se puso todo hormonal por las feromonas dejadas por su amigo. Ya en la universidad, el pobre andaba con una gripe que se lo estaba llevando, a lo que su compañero Sun Hae se mostró curioso por la declaración de Do-hyun, pero el Omega le explicó que en realidad le gustaba a alguien más, a lo que el Beta, como vieja chismosa, le pregunta hasta la cédula de quién se trataba, pero claro, el otro no se lo iba a soltar toda la info. Una vez en el club, gracias a las feromonas dejadas por Do-hyun, se da cuenta que no era un simple resfriado, sino el inicio de su celo. Este recibe una llamada del alfa, el cual le invita a comer, pero como ya tenía el compromiso con el club, se va para allá a hacerle compañía. Cosa que por supuesto el líder Beta aprovecha para que se una a su club, cosa que el alfa termina aceptando al ver la presencia de Do-hyun allí. Repentinamente el Omega se comienza a sentir mal por su celo, haciendo que esté casi a punto de desmayarse, preocupando a los dos alfas. Do-hyun, al darse cuenta de lo que se trataba, intenta ayudarlo y para que Taehyun no se enterara, le pide al castaño oscuro que lo lleve al hospital. Una vez en el hospital, la doctora lo regaña por haber estado reprimiendo tanto sus celos. Digamos que el niño había estado tomándose los inhibidores como si fueran caramelos, lo que había hecho que sus feromonas no se libraran de manera adecuada, y esto podría causar problemas serios en su salud, por lo que le prohíbe los inhibidores y lo inyectan para que no pueda reprimir más su celo. Ya afuera, Do-hyun le pregunta lo que había pasado y Jungwoo le explica que fue por los efectos de los inhibidores, a los que el alfa le comienza a cuestionar que hasta cuándo estaría fingiendo ser un beta. ¿Qué tanto estaría dispuesto a llegar para que Taehyun no se enterara de eso? No le dice que es un Omega, no le confiesa que le gusta, todo para que el alfa no lo odie, por lo que le dice que por qué no sigue simplemente con su vida. A lo que el Omega le comienza a pelear que intentó ser amigos y alejarse esos 5 años, pero no pudo, que él no sabe sus razones de mantener la mentira porque apenas se conocen, así que él no era quien para juzgar qué hacía y qué no con su vida. Pero la pelea se ve interrumpida gracias a las feromonas del Omega, el cual no las podía controlar, así que lo ignora y a pesar de los reclamos del alfa de lo peligroso que era, no le hace caso y se va a su apartamento, ya que allí lo estaba esperando Taehyun. Cuando llega ya no olía a feromonas por el cigarro, pero finalmente le confiesa al mayor la verdad de que era un Omega, aun con miedo del rechazo de este. Taehyun no se muestra molesto, sino más bien decepcionado de las mentiras de su amigo de la infancia. Estos comienzan a discutir por ver quién le dolía más, y la verdad es que los dos están mal. Uno por no tener la confianza de decirle a su amigo que era un Omega porque a pesar de sus traumas seguía siendo su amigo, y parece como si no confiara en él realmente. Por otro lado, el alfa tampoco es que ayudara mucho con sus comentarios de que dejarían de ser amigos si era Omega, aunque yo sospecho de que lo decía por otra cosa. El alfa le comienza a reclamar que esos últimos 5 años que pasó siendo ignorado por él fueron un infierno, y que por más que intentaba acercarse
acercársele nunca pudo, volviéndose loco de la preocupación, terminando por irse pidiendo que no salga y que se tome las medicinas, pero antes de que cruce la puerta, el Omega lo detiene preguntándole si acaso gustaba de él. No, mi hijo, estás bien ciego para no darte cuenta antes. Si a este se le cae la baba cada vez que te ve, bebé. Digamos que el que te ande mirando así no es muy hetero de su parte. El alfa le dice que pues sí, babosa, no mames, y se va a la verga, dejándolo allí con las hormonas alborotadas y desintiéndose del culo. Luego de unos días se sintió bastante mejor como para asistir nuevamente a la universidad, pero no le duró mucho la tranquilidad, ya que nuevamente le empezó a dar la calentura. Esas feromonas no le están soltando el brazo, hasta que es encontrado medio delirando por Taehyung, el cual logra llevarlo a su casa. Pero como el Omega andaba muy malito de su celo, luego de rogarle un poco, el alfa bien sacrificado le ayuda con sus dolores de celo. ¿Quién me coopera para la silla de ruedas? Porque este le dio hasta para el siguiente ciclo. El alfa al día siguiente se va temprano a presentar su examen, pero le deja su comidita y una nota de disculpas, lo que le recuerda al Omega que no le ha dicho sus sentimientos a él. Ya en la universidad se encuentra con Do-hyun, el cual nota a leguas lo que pasó entre Jungkook y el alfa, haciendo la curiosa pregunta de que si Tae la tenía grande, a lo que el Omega se ofende, ya que eso era algo bastante privado y qué diría él a esa pregunta, y le responde de que sí, que la tiene grande. A ver, necesito pruebas. A novedad que esa está en el otro manga. Si quieren que le haga un resumen de Alpha Trauma, me lo dicen en los comentarios. Así les verifico la información, ya saben. Y yo les pregunto cómo quiere este ser que se enamoren de él si está tan bonito. No se sabe la de expresarse, pero eso nunca ha sido impedimento para mí. Luego de conversar con sus amigos y decirle que era una Omega, recordó que no le había dicho a Taehyung que le gustaba, así que sale disparado a buscarlo. Luego de que saliera de su examen, salen a hablar afuera, y antes de que el Omega le diga algo, ya el mayor le estaba diciendo que no tenía problema con que fuera Omega, ya que el problema era él. No quería que sus feromonas influyeran en él y lo obligaran a hacer cosas que no quería por las mismas, así que le dice que lo mejor sería alejarse por lo menos un mes. Así de esa manera él vería el cómo olvidarlo, y el supuesto efecto de sentimientos que estas provocaban en Jungkook pasara. A pesar de querer seguirlo y confesarse, el sentimiento de no saber qué hacer después lo carcomía, dejando que se fuera sin hacer nada. No, hombre, amor, tú fuiste quien lo llamaste a hablar y apenas hablaste. Los días pasaron y fue de visita a la casa de sus padres, pero estos aparentemente ya habían salido, dejándolo afuera, pero como justo iba pasando la madre de Taehyung, lo invitó a pasar a su casa mientras estos llegaban. Este acepta un poco dudoso por encontrarse al alfa, pero como que se le pasa muy rápido porque entra al cuarto de este y se termina quedando dormido. Al despertar se encuentra con Taehyung, que vete a saber desde cuándo estaba allí. Este le dice que los padres del Omega lo llamaron y pidieron el favor de que lo acompañara a cenar, ya que llegarían tarde. Realmente Jungkook no comprende su actitud o el por qué lo estuvo observando tanto tiempo, por lo que se le confiesa finalmente. Pero es rechazado por el alfa, reduciendo sus sentimientos a una confusión por sus feromonas, ya que según él no había una razón por la cual le gustara, así que ya bastante obstinado se va del lugar sin importar los reclamos del alfa, dejándolo solo. En la noche se va a ahogar sus penas en Soyu junto con sus amigos, contándole a Do-hyun lo que sucedió con el alfa, por lo que este se molesta por los tontos que son ambos, sobre todo por el Omega, ya que este seguía gustando de él, y a pesar de que ya no había oportunidad con Taehyung, aún así no le daría una oportunidad a él, ni siquiera de conocerlo. Después de 500 siglos, el Omega le pregunta el porqué de sus sentimientos hacia él, así que estando solas le cuenta que hace tiempo él les regaló una bebida luego de haber regañado a unos tipos quienes estaban fumando muy cerca de él. Por supuesto, le dice que no fue nada muy importante, pero que le llamó la atención desde ese momento, que no planeó que le gustara tanto después de conocerlo, y nuevamente le ofrece salir. Pero el Omega no puede olvidar fácilmente a Taehyung, a pesar de decir que una relación entre ambos sería bastante difícil. Así que Do-hyun lo hace ver que es estúpido pensar que aún puede seguir siendo amigos, sobre todo después de haberse acostado juntos, por lo que lo deja solo con su sobrepensadera. Finalmente el Omega, como tú, marcándola a tu ex después de 2 vasos de refresco, le dice que lo extraña y que lo vaya a buscar. Al llegar, este no sabe si por
por el alcohol o por otra cosa, pero aprovecha la valentía y ¡zas! Le planta su besote, para después finalmente confesársele, ahora sí, de verdad, bien explicadito, para que no se confunda. Así que se dirigen al hogar del pelinegro y luego de un bañito y hablar, terminan dándole bien duro contra el muro. En sueños, Taeyeon recuerda cómo se fue enamorando de Jungwoo desde muy jóvenes. Cada sonrisa o acto de gentileza lo hacía caer más en los encantos de su mejor amigo. Y finalmente, cuando llegó su ciclo y en su cabeza solo estaba el nombre del Omega, fue que se dio cuenta lo perdido que estaba por él. Ya en la mañana, los tortolitos se prepararán para salir a desayunar, pero Taeyeon nota el pocotón de cajas de pastillas de supresores que habían. Le cuestiona al Omega y este le explica que tomaba tantas que se volvía inmune a ciertas marcas y tenía que cambiar cada tanto, haciendo caer en cuenta al alfa lo ciego que fue para no darse cuenta antes. Y es que sí, papito, no sé si es que tu olfato está por el culo o de plano estás bien distraído, pero durmiendo en la misma cama y te la pasabas pegado a él y ni así, huevón. El Omega le dice que deje de pensar en esas cosas, ya que al final él mismo lo había hecho para que no se diera cuenta y no tenía por qué culparse. Antes de salir a desayunar, recibe una llamada de uno de sus amigos para que fuera con ellos, ya que al parecer aún no lo habían dejado. Y el alfa, como el excelente amigo que era, le dice que si saben contar, que no cuenten con él y les cuelga. Pero no les sirvió ni mierda porque se los encontraron en una tienda y terminaron tomando con ellos. Y aquí una propuesta para los autores. ¿Y si también sacan un spin-off de estos preciosos? Aguanta, ¿este tiene los lentes al revés? Al final de la reunión, el Omeguito terminó todo borracho y dormido en los brazos de su pareja, quien se lo lleva al terminar de hablar con sus amigos de su ahora relación con Jungwoo. Al día siguiente, en la universidad, Sun-hae le pide participar en la venta del club en el Festival de Cerezo, cosa que Jungwoo rechaza, ya que el acuerdo era que no participaría en ninguna de las actividades de este, si se unía. Pero tampoco le sirvió de mucho, porque luego de eso Taehyung firma para también estar en el club, y además de aceptar ayudar en el festival, solo para no dejar a la amiguita con el que le quiere soplar el bistec, por lo que como buen alfa deja algunas marcas para dejar claro lo que es suyo. El día del festival transcurre todo con normalidad, pero Jungwoo nota como muchos omegas le coquetean a Taehyung, algunos más disimulados que otros, cosa que no le sorprende porque realmente era normal que sucediera eso, pero lo que no le gustó era que el alfa no los estaba rechazando como normalmente lo hacía, siendo bastante amable de hecho. Pero bebé, si no sabes, hay algo que se llama atención al cliente. Uno tiene que a veces fingir para poder atender a la gente, por lo que no estaba del mejor humor que digamos. El alfa, al darse cuenta de esto, le habla para conversar en privado y que le diga lo que sucedía. Claro que al entender que el Omiguita lo que sentía eran celos, este la logra calmar diciéndole que solo era amable por la atención del cliente y no por otra cosa. Además de que él mismo se estuvo aguantando los celos de los que preguntaban por Jungwoo y aprovechaba para marcar territorio, obvio. Al finalizar todo el festival, celebran entre todos el buen trabajo que hicieron y todo lo que recaudaron. En la mañana recibe una llamada de su mamá para que pasara un día antes de su cumpleaños a comer una sopa de algas. A pesar de dudar en asistir por la casi nula capacidad de su madre en hacer comida decente, igual acepta para no hacerla sentir mal. El alfa, que escuchó parte de la conversación, le pide contexto y le explica que era su madre, por lo que Tae se ofrece a acompañarlo. Pero ese mismo día es avisado por su madre que le surgió algo importante en el trabajo y no iría hasta más tardar en la noche, al igual que su padre, pero que no se quedara solo al ser su cumpleaños, pidiendo que lo pase con Taehyung. Señora, le faltó el moñito para terminar de regalárselo. Estos dos van al hogar del alfa, en donde aprovechan que los padres de este no se encontraban para poner sermonales y jamonearse en el cuarto del más alto, pero no contaban con la madre de Tae aplicar a la de los padres de Tini. Respeto tu privacidad tocando la puerta, pero reafirmo mi autoridad como padre entrando de todos modos. Esta malpiensa la situación y ya cuando está a punto de crucificar a su hijo, Jungwoo le explica la situación y que realmente ellos estaban saliendo. Aunque los regaña por hacer cochinadas en su casa, se alegra de que finalmente estén juntos. Yo sé, tú lo sabes, todos somos las madres de estos dos. Las mamás los chipean, marico. No tengo pruebas, pero cero dudas. Nuestros omeguitas terminan cenando en la casa de su cuchurrumín con sus padres y se fue a su casa ya que los suyos se encontraban muy ocupados en el trabajo y no volverían esa misma noche. Claro
claro que este se achicopaló por pasar su cumpleaños solo, y recuerda cómo Tae nunca lo dejaba solo en esas fechas y cómo el último regalo que este le dio fueron unos tenis hace 5 años, antes de que se borrara del mapa. Al despertar se encuentra con su alfa, quien lo esperaba que se despertara para felicitarlo por su cumpleaños. Ya en la mañana su alfa, bien amo de casa, le prepara un desayuno premium, diciendo que hizo lo que pudo con lo poco que había. No jodas, si te dan un poco más le haces hasta un almuerzo gourmet con lo que rindió la comida. Ni Jesús se atrevió a tanto multiplicando los panes. Y al descubrir que este de hecho había aprendido a cocinar para él, prácticamente le pide matrimonio. Pero como aún están chiquitos, solo le pide que se muden juntos, y el alfa todo precioso le da un anillo de promesa, un compromiso mutuo de permanecer juntos mientras terminan la carrera y se apoyan mutuamente. Al final solo necesitaban hablar sinceramente y comprenderse para así acabar con los complejos de la hormiga y con las inseguridades que estos tenían mutuamente acerca de su relación y estar finalmente juntos.